Bueno, en realidad el incidente es bastante más largo, pero hemos solamente tomado esa parte. Eso fue con el congresista Rimarachín. El congresista Rimarachín, que pues estaba ahí al frente, en este caso de Luisa María Cuculiza. Vamos a hablar sobre eso y sobre lo que en el fondo se estuvo discutiendo ahí en el Congreso de la República con Marta Chávez. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad es que bochornoso en realidad. No sé si usted, porque el Congreso de la República no es tampoco para que se estén insultando de esa forma, ¿no? Bueno, pero no aprendemos un poco. Bueno, es que es el producto del momento. En todo caso, quien agredió a todos y a la verdad y al honor y la honra de las personas es el señor Rimarachín, que a la congresista Cuculiza le dijo tránsfuga, ¿no? Por el hecho que ella había sido alcaldesa del partido del señor Andrade y luego ahora sea congresista del fujimorismo. Entonces, Lucha le aclaró de que ella nunca había tenido más carnet que el del fujimorismo, que había sido una invitada del señor Andrade, pero conmigo la cosa fue mucho más grave, porque justo el señor Rimarachín, yo terminé de hablar en apoyo del pedido de investigación. Tenemos dos pedidos de investigación. En marzo, de la comisión, una comisión investigadora para analizar los trabajos de la Comisión de la Verdad. No se le ha dado, está ahí durmiendo el sueño de los justos. Y el otro pedido que se ha presentado recién y que anunció el congresista Aguinaga era el pedido para investigar los indultos y todas las excarcelaciones que se han producido a partir del año 2000, ¿no? Entonces yo señalé, a propósito del terrorista William, que es una prueba más de lo que yo siempre he sostenido desde hace 20 años, que las personas que se enrolan en Sendero Luminoso no le dicen a su familia me voy a Sendero Luminoso, simplemente desaparecen y entran en la clandestinidad. La propia vida de la señora Iparraguirre en la revista Caretas demuestra eso, que ella dejó su casa un día y dejó a su esposo y a sus hijos y se enroló con Sendero Luminoso. Entonces, lamentablemente la Comisión de la Verdad no se ha puesto a pensar en esto, de que muchos de los desaparecidos son personas que están en Sendero Luminoso y aparecen luego muertos o heridos combatiendo pues a las fuerzas del orden. Incluso señalé algo que es muy preocupante. Hoy se están abriendo supuestas fosas de víctimas de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué hay de los cementerios clandestinos de Sendero? Porque cuando se producían las refriegas, y hay que conocer cómo actuaba Sendero. A Sendero había que buscarlo con patrullas en las zonas altoandinas. Se producían los encuentros y claro, la Fuerza Armada y la policía reportaba oficialmente sus muertos, pero Sendero se llevaba sus muertos y se llevaba sus heridos. Esos cementerios clandestinos, desde mi punto de vista, podrían estar siendo pasados hoy como si fueran víctimas de las Fuerzas Armadas, cuando son terroristas que murieron combatiendo a las Fuerzas Armadas. Porque si no, Armando, nuestras Fuerzas Armadas fueron locas, se fueron a combatir un enemigo invisible, inexistente. Esas cosas no se han tenido cuidado, y por ejemplo, como el caso de William, y la vez pasada ya también se denunció el otro caso, porque el que abatió uno de los helicópteros primeros en Quiteni, también había aparecido como su familia como beneficiaria de reparación. Pero lo que hace la comisión es que justamente recibe los testimonios de estas personas, o el caso de los parientes de este señor, y toma nota efectivamente de eso. Pero tiene que comprobar algo, porque si no, en base a lo que lo dicen los parientes, son personas que son desaparecidas a manos de las Fuerzas Armadas. Bueno, no necesariamente, es una persona desaparecida. No, es que resulta que son esos desaparecidos se los atribuyen a las Fuerzas Armadas, no se los atribuyen a Sendero. Y entonces, esos desaparecidos encima tienen que recibir reparaciones. Ahora, yo digo, hay muchos casos en que los familiares saben. El desaparecido puede ser desaparecido, digamos, de una forma neutral, no tiene que necesariamente pensarse que es absolutamente así, y que la comisión está señalando que hayan sido los militares. Pero no, pues es que nunca se mira a los terroristas, sino todo muerto es siempre bueno, ¿no? Y yo siempre he peleado para que eso no sea así, para que el derecho a la verdad que todos tenemos, conozcamos también si los muertos murieron combatiendo contra nuestras fuerzas del orden. Pero justamente eso es lo que sabemos ahora. En ese momento no teníamos cómo saber porque nadie sabía dónde estaba. Porque hicieron el trabajo de lo más simple, de lo más simplón, y la Comisión de la Verdad entonces no encontró la verdad. Esa es una prueba que no encontró la verdad. La Comisión no podía ir a buscar uno por uno. Sí podía, porque ha comenzado la Comisión de la Verdad, y en base al informe de la Comisión de la Verdad, Armando, y considerando desaparecido a alguien, al considerar desaparecido a alguien en una zona, a lo que han hecho es iniciarle procesos a los militares que estaban en esa zona. No les ha preocupado, y malos fiscales han venido en estos últimos años abriendo procesos en base a solo lo que decía la Comisión de la Verdad. 15 millones de dólares, Armando, se han gastado
¿Para qué? Para que él tome nota, hubiéramos hecho una publicación y hubiéramos tomado los testimonios escritos de todas las personas sin que eso cueste demasiado, y lo podemos hacer ahora en el Congreso. Por ejemplo, yo ofrezco, Armando, mi despacho. Las personas que tengan que hacer alguna denuncia sobre personas desaparecidas o sobre la condición de terroristas o no de las personas desaparecidas, que manden los documentos a mi despacho. Y sin costarle un solo dólar o sola adicional, es el mismo tema, usted los va a ir a buscar, usted cómo va a averiguar. Pero voy a pedir que la Fiscalía investigue, porque la Fiscalía está para eso, para investigar. Estamos hablando de miles de personas. Bueno, pues, que se haga, pero no va a costar pues los 15 millones de dólares, ni tampoco conclusiones tan arteras, tan perversas, como decir, las Fuerzas Armadas son violadoras sistemáticas de derechos humanos, porque en el Perú han desaparecido 70.000 personas. Inclusive, Armando, ni siquiera se ha verificado que varios de los desaparecidos han sido votantes en los procesos electorales del 92, 95, 2000, 2001, 2006, por favor. Eso ni siquiera se han preocupado. Ahora, de el registro que existe del Consejo de Reparaciones... ¿Quién lo lleva, Armando? ¿Quién lo lleva? La señora Maher. Tiene un directorio de personalidades que seguro le dedican 1 hora al mes, porque son personalidades que destacan en sus campos. Y la única a tiempo completo, con un resto de gente muy bien pagada, es la señora Maher. Y entonces, la señora Maher podrá hacer lo que quiera, psicóloga, socióloga, consultora, pero si ella tiene la opción ideológica del marxismo-leninismo, ¿cómo la podemos poner a manejar un Consejo de Reparaciones? Y esto es responsabilidad del gobierno del señor Toledo, del señor Alan García y de este gobierno que la sigue manteniendo ahí. Tiene que haber personas neutrales, en este caso concreto, se actualizó el registro y se retiró esta persona. Cuando se tuvo información justamente de dónde estaba. La información que tenemos es que eso se ha actualizado el día anterior a que se haga la denuncia, a que caiga William. Eso no se puede saber, en todo caso es una de las cosas que hay que investigar. Porque lo que se señala en varias informaciones es que esto recién se cambió anteayer. Mañana, cuando salga otro supuesto desaparecido, caído, combatiendo en las filas de Sendero, y veamos que al toque van a cambiar el registro. Si no sabemos, fíjese que hasta... Es que para eso se paga, Armando, para que se sepa. Hasta ayer el ministro Pedraza decía que no podía confirmar si Rolando Cabezas era el nombre verdadero de Williams, porque hay otras identidades. Entonces, mire, que si la policía... Entonces, ¿cómo podemos decir que es una persona desaparecida? Está desaparecido. No, pues está enrolada, está en la clandestinidad. Una cosa es ser desaparecida. Ser desaparecido significa que alguien le afectó su vida, alguien le afectó su libertad, ¿no? Y como repito, los principales sospechosos de la desaparición, porque la desaparición forzada no condena a grupos terroristas, sino condena al Estado. Por estos artificios que han hecho estos pseudo defensores de los derechos humanos, los delitos de desaparición forzada, por ejemplo, Armando, solamente pueden ser cometidos por agentes del Estado, por los que representan al Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos afirmar que una persona es desaparecida, es decir, violentada por agentes del Estado, si ni siquiera sabemos algo elemental, que de repente es, como en este caso, un combatiente, un terrorista que está en las filas de Sendero Luminoso? Eso no es una mínima información que tenemos que conocer. ¿Para qué? ¿Qué significa Comisión de la Verdad? No ha encontrado la verdad y eso es lo que venimos sosteniendo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Ustedes, hay que hacer una verdadera. Agarramos el documento, tirarlo al tacho y reclamarles a estas personas que han gastado 15 millones de dólares y decirles que han hecho un trabajo a sabiendas. Yo lo advertí, no tengo acá conmigo la carta, Armando, pero primero, esa comisión sale con un decreto supremo. En ninguna parte del mundo una comisión de la verdad se ha creado con un decreto supremo, sino con ley del Congreso. Segundo, de 12 comisionados, 10 son actores políticos de la política de izquierda en el Perú de los años 60 y 70. Es decir, son los precursores, propulsores de... Bueno, pero está el general Graciani. Pero el general Graciani ha sido un invitado de piedra que al final terminó poniendo con reservas. Así es, está la iglesia, está otras iglesias. Por favor, personas que son... En la iglesia hay de todo, pues. En la iglesia hay personas que creen, por ejemplo, pastores de la iglesia católica que están a favor del aborto. Usted no sabe que hay... no, pues, pero iglesias. No. Lo que hay que buscar son personalidades por encima del bien y del mal. Personalidades realmente neutras y personalidades en todo caso que representen, digamos. Y en todo caso, Armando, que hagan un equilibrio. ¿Por qué no pusieron alguien del fujimorismo? No, nada, no.
Quisiéramos, no, alguien de las Fuerzas Armadas realmente que haya estado. El general Gárez Graciani, por favor, ya era general en el tiempo del señor Velasco Alvarado, por favor. Entonces, él no ha estado en el campo como para saber realmente qué pasa. En todo caso, pongamos, pues, a un comando de la policía, a un comando de las Fuerzas Armadas, pongamos a personas que han militado en la izquierda, pero hagamos un balance. Si es que no podemos encontrar personas que sean realmente neutrales, encontremos un balance, pero no pongamos, pues, a 10 comisionados de 12, marxistas, leninistas, convictos y confesos. La comisión lo dice claramente, es que en realidad el mayor perpetrador de violaciones es Sendero Luminoso. No, eso Armando, está en las conclusiones. Lo que dice es que Sendero Luminoso, partido político, incurría en actos de terrorismo. Para los que sabemos un poquito nos hemos interesado en ver los alcances filosóficos de las palabras, de los conceptos. Pero es el mayor causante de la muerte. Eso es cierto. Hacer la diferencia entre a cometer actos o ser terroristas, hacer y ser, hay una diferencia enorme. Nunca, siempre se cuidan de llamarle a Sendero Luminoso agrupación terrorista. Es un partido político, ¿no?, que cometió actos terroristas. No eran terroristas, cometieron actos terroristas, ¿no? Y sin embargo, para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, dice, son violadores sistemáticos de derechos humanos. La Comisión de la Verdad hay que leer bien y con profundidad, Armando. No ha ni encontrado la verdad, ya lo estamos comprobando día a día, ni menos ha reconciliado a los peruanos, al contrario, ha abierto más las heridas. Pero sí ha hecho un aporte valioso que usted tampoco puede negar. O sea, por ejemplo, que el hecho de que podamos conocer una serie de cosas que pensábamos que no habían ocurrido. Se conocían. Todo lo que han hecho, ¿no?, es llamar a las personas. Hay mucha gente que no lo sabía. No. Hay mucha gente que no lo sabía. No nos preocupamos por saberlo, pero en los periódicos de los distintos lugares, en los reportes de la Fuerza Armada, en los partes diarios de todas las incursiones que hacía la Fuerza Armada, está todo eso para reconstruir. Por ejemplo, ese es un tema. La Fuerza Armada y la Policía Nacional tiene documentación que tiene que ser sistematizada, pero no puede ser la única fuente tampoco. No, pero eso se compara, pero eso es referencia, por ejemplo, a los periódicos de cada época y de cada lugar. Porque cada vez que había una refriega, Armando, entre terroristas y fuerzas del orden, en Cangallo, sea en Tayacaja, sea en cualquier lugar, los periódicos y las radios reportaban eso. Inclusive en el Congreso había una comisión que registraba y registró 25.000 muertos. ¿De dónde salen con 69.626 muertos? Porque tampoco se puede hacer pues una lista en base a recortes de periódicos. Pero es una parte, ¿no? Es una parte. Pero hasta ese momento se contaba así. Armando, pero no puede haber personas muertos que no tengan una raíz, es decir, un muerto X, ¿no? ¿Dónde está? ¿De dónde era? Era de una comunidad, podía no tener DNI, pero era de una comunidad y podríamos investigar. Entonces, ¿para qué hemos armado una comisión de la verdad si decididamente ya sabemos que no iba a haber verdad? Entonces, yo me niego a aceptar que no se pueda saber la verdad. Yo creo que con interés, con voluntad, se puede conocer la verdad, pero a la comisión no le interesó conocer la verdad. Lejos de ser, digamos, palabra final, lejos de ser algo que termina, es un instrumento valioso para que a partir de ahí empecemos a construir esa reconciliación. No se puede a partir de ahí porque ha sido una tergiversación, es un bache dentro de un proceso. Para mí la Comisión de la Verdad es un bache, un problema más, porque es el modo como los defensores de los terroristas y los tontos útiles defensores de los terroristas volvieron a agredir a la sociedad peruana, distrayéndonos la atención y agrediendo a las Fuerzas Armadas. Es un bache más de esa guerra del Perú contra el terrorismo. Entonces, así hay que mirarlo, no como un elemento de referencia útil y válido. Al contrario, sería perverso que lo consideremos así, porque nos desviaría de la verdad. Porque ese fue un propósito de destruir la verdad en el país. Bueno, lo tengo que dejar ahí. Muchas gracias. Gracias, encantada. Por estar con nosotros. Marta Chávez con nosotros. Vamos a ver los titulares.